Buen día familia, ¿cómo están? Acá amaneciendo en Las Gardenias. La verdad, una noche impecable. Descansé como un rey, se duerme re bien ahí arriba. Hizo un poco de fresco a la noche, pero porque yo bajé la calefacción a piloto. Porque cuando me fui me excedí, lo puse al máximo, era un horno esto, así que abrí todas las ventanas para crear un poquito. Y como yo soy medio caluroso, dije por las dudas, pero no, perfecto. Está divino. Hoy a la noche por ahí le subo un poquitito como para que a la mañana esté templadito, pero perfecto. Y ahora estoy desayunando, recuperando las energías porque hoy se viene un día de mucha ruta, explorar. Tengo ganas de ir a Puerto Patriada, al lago Epuyén, que no conozco. Así que me hice unos huevitos y acá me dejaron un budín de coco que hizo Ceci, caserito. Unos chipá, unas galletitas, un poco de pancito y bueno, una manzana verde que acabo de cortar. Matecito. Me encanta porque tenés todo. ¿En qué lugar o cabaña vos vas y encontrás un mate con yerba, pava? Creo que es la primera vez que encuentro algo así. Así que nada, está buenísimo. Vamos a recargar ahora las energías y a salir a la ruta que nos espera un día, por lo que estoy viendo, bastante celeste. Sos la responsable de que esté en el lago Puelo. Te lo quiero decir. ¿Viste? Es así. Bueno, como te decía, de un mes, que venía por un mes, me quedé 35 años, así que se me hizo largo Se hizo largo el la mes. estadía. Claro, porque vos eras de Vicente López. Sí, Éramos de vecinos. Martelli, Florida, esa zona, ¿conocés? Bueno, ¿Y cómo fue venirte desde allá que era ciudad? Porque hace 35 años, ¿esto qué era? esto era medio campo ya, éramos 5 familias acá. Estaba este de enfrente, estaba el de acá, que es la despensa Los Pinos. Sí. Ese es de los primeros pobladores, ¿viste? Hace 100 años esos ya estaban acá. Ahí va. Y después para el lado de allá también había 2 o 3 pobladores y nada. listo. Y no Todos había los nada. negocios que vemos hoy no están. No, nada. Ni siquiera la ruta 16 de asfalto era Todo tierra. tierra Bueno, la que acá. vos me decías, esta que viene Claro, por acá. este camino viejo era la ruta a Pueblo en esa época, hace 40 años, así era la ruta a Pueblo, la única. Después hicieron la de asfalto que corre paralelo, nada más que bueno, es de asfalto. Y ahora el colectivo, todo está ahí. O Toda sea que vos estás casi sobre la antigua ruta. Claro, la antigua ruta al lago, sí. Y todavía se mantiene de ripio, ¿viste? Hay gente que quiere que se asfalte, hay gente que no Como quiere todo. que se asfalte. A ver si está caliente. Y te digo que me da el humito. Porque Está buenísimo. sí. ¿Tomaste mate ahora a la Sí, mañana? tomé. Pero están buenos, me gustan. Claro. Hoy hizo como 6 grados, me marcaba el celu. En la mañana. ¿No ves que está ahí helada, ahí Ahí arriba helada. en el techo, ahí helada? mira. Así que no. Sale el vapor. Ya, ¿viste? Nos convertimos en dragones. Menos mal que nos gusta el frío. Menos Bueno, mal que qué nos sé gusta yo, el a mí frío. me gusta, Si no- ya me acostumbré, te imaginas, tantos años. Estoy a nada de llegar al lago Epuyén. Ahora arrancó el ripio. Por fin, una gana de ripio tenía. Es casi todo asfalto hasta llegar a Epuyén y demás, pero después arranca un poco de ripio ahora. Está bajando toda la montaña. Está lindo el camino, ¿eh? Muy bueno. Ah, mira, acá hay un estacionamiento. Ah, yo voy a seguir. Eso. Acá hay como un mirador a la montaña y al lago. Muy lindo el camino, está lleno de bosque y bastante entretenido.
Mirá cómo se pone acá el camino. Interesante, ¿eh? Está poseadísimo. Venís con auto y la pasás un poco feo ahí. Ahí ya estamos casi a nivel del lago. Voy a ver si puedo ir bordeándolo. Vi que había como un camino que lo bordea, pero no sé, por ahí es de peatón. Estaciones solo en lugares habilitados, dice. Este es el 3. Claro, mira, sí tenés tipo senderito para hacer. A ver dónde estaciona. Ahí vi que estacionamiento de moto estaba por acá, me parece. Bueno, ahí hay una moto, así que supongo que yo también la puedo dejar, ¿no? Y cuando llegaste acá, ¿de qué vivía la gente? Porque ya no había turismo. No había turismo, no. Mira, el turismo llegaba, me acuerdo, a Bolsón, bueno, vos sos re jovencito, pero hace 30, 40 años, estaba lleno de mochileros. Bolsón era la meca de hippies, mochileros, bohemios, músicos, artistas de todo tipo, qué sé yo. Y era mochilero por todos lados, entonces veías los campings llenos de mochileros. Acá llegaba alguno al lago, en el lago había un camping municipal también, ¿viste? Pero no era el turismo que es ahora. Claro. Y no era la gente que el tipo de gente que venía antes a vivir con el tipo de gente que vino después también, que gente que por ahí, más que buscar la cosa bohemia y natural y qué sé yo, gente que venía ya escapando en las ciudades, ¿viste? Entonces venía buscando un lugar tranquilo, seguro. En la década del 90 fue una explosión de gente y bueno, empezaron a quedarse sin espacio el hospital, las escuelas, todo fue un tema eso, porque tuvieron que empezar a crecer. Claro, no estábamos preparados y de hecho todavía la luz se corta muchísimo, no estamos preparados para tanta gente, ¿viste? De a poco. ¿Cómo vienen las bandurrias? Uy, ahí vienen mis chicas, les digo yo. Chicas, vienen a por comida. A comer. Ahí viene. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Falta una. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene, la novena. Son 9, vení. Toma. No. No, basta. Basta de pelear. Toma. Voy a ir a Epuyén por Rinconada, ruta 6. Son 6 kilómetros. No sé si se podrá en moto, pero tiene pinta de que es un camino de tierra, ¿no? Supongo que se podrá, hay huella de auto. Así que, bueno, vamos a hacer un poco de ripio. Tengo ganas. Acá hay perritos. No me persigan, perris. Me encanta este camino, en medio del bosque. Uy, mira, subidita. Está resbaloso, ¿eh? Hay como una piedrita así chiquita y resbala. Encima tengo la presión de los neumáticos. No la tengo baja, tengo la presión alta de los neumáticos, entonces es más difícil.
Pero está muy entretenido, ¿eh? Esta ruta va hacia Puyén, pero es todo de tierra, no de asfalto, como la que usé para ir al lago. Así que como para ir por otro camino, hacer algo diferente y de paso un poco de aventura, ¿no? Porque ya saben, a mí me gustan más los caminos así, de tierra, más dificultosos. De paso seguimos probando a Andes cómo se comporta. Hoy no se paró en ningún momento del día, como ayer que falló. No sé si es porque como le había puesto la nafta hace poco, se estaba mezclando o algo así. Pero hoy la verdad un lujo Andes, se está portando perfecto. El limpia inyectores sí mejoró la potencia, eso lo recontra noto. Ahora acelero y responde mucho mejor. Así que está bueno cada tanto echarle ahí un limpio inyectores a la moto como para mantenerla, ¿no? Qué lindo camino. Es muy pintoresco Epuyén. Ahora antes de irme les voy a mostrar un poco el pueblo, pero es chiquito, está muy muy lindo. Estaba picantón esa subida. Casitas en medio de la nada, ¿eh? Es increíble cómo se pone fresquito a la sombra. Ahora en esta época del año al sol te cocinás. Recién un calor tenía y ahora un frío. Mira qué linda la casita. Centro de Salud La Rinconada. Qué hermoso, miren la montaña ahí enfrente. Muy bueno. Miren cómo están talando todo ahí arriba. Sacaron todo el bosque ahí. ¿Lo utilizarán para venta de madera o van a construir? ¿Ustedes qué dicen? Desmontaron todo ahí. Uy, miren las ovejitas, ovejitas, ovejitas. Se pegan un cagazo con el ruido del motor. Estamos llegando a Epuyén y a seguir recorriendo este lugar que es hermoso. Miren, acá sale la ruta, justo en la comisaría. Esta es la comisaría de Epuyén, pero yo voy a mostrarles el pueblo porque queda más para allá. Miren lo que es, un edificio de años parece. Western Union tienen, miren. Correos y telecomunicaciones. ¡Fua! ¡Qué bueno! Linda moto, ¿eh? Y por acá hay mercaditos y tienen las almacenas, la sala velatoria. Ahí hoy no queremos ir. Tienen la ferretería. Acá tienen como una dirección de cultura
y para allá hay como un bulevar que debe estar bueno. Acá tiene una heladería. A ver, vamos a pasear un poco por Epuyén. Miren lo que es este bulevar. Está muy bueno. Todas las farolas que tienen acá. Cada vez esta vendría siendo como una de las calles principales, supongo, ¿no? Hay escuelas, por lo que vi. Acá está la placita, miren, tiene una plaza que más que placita, plazota, ¿eh? Está gigante, todo eso es la plaza, toda la plaza. Y tienen empedrado, todo. No, la verdad que está muy bien armado Epuyén, te digo, ¿eh? Casi todas las calles asfaltadas, plazas hermosas. ¿Quién se viene a vivir a Epuyén? Se abren vacantes en los comentarios. No, muy buena la verdad. Y ahora, antes de que se vaya el sol, voy a ver si puedo llegar a la zona de Puerto Patriada. Me dijeron que es muy linda y me gustaría, antes de que termine el día, pasar por ahí. Así que a seguir ruta. Y ahora se hizo súper turístico. Bien, súper del turismo. Sí, sí, sí. Pero me decías que todavía hay gente, ¿no?, que se dedica a otras cosas. Sí, hay muchas chacras, muchos artesanos, ¿viste? Ahora están poniendo, no se puede llamar industrias, hay un parque industrial acá en Camino de Radal, ajá, que conecta la ruta 16 con la ruta 40. Ese tramo es como un pequeño parque industrial, se podría decir, y tiene secadero de mosqueta, cosas bastante de la zona, ¿viste? Fabriquitas de dulce, o extraen ¿cómo se llama?, el aceite de lavanda. Tienen unas especies de esos alambiques, no sé cómo se llama. Sí. Y ese tipo de industria. Pero está bueno porque por ahí comunidades vecinas como Barrio y demás les consumen. Sí, 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 sí. Bariloche lleva cualquier cantidad de productos de acá. El espíritu de la comarca acá en esta zona es ese. Lo orgánico, lo biótico, que es bueno, más o menos lo mismo, los pequeños productores, digamos, de la zona, familiares. Todo se trata de eso, de tirar a lo natural, sí. Inclusive, bueno, acá hay productores de miel que hacen los comprimidos de propóleo, los ungüentos de propóleo, y se va todo para Bariloche. O sea, la gente de Bariloche consume todo lo que es producto orgánico y natural de acá, de la zona, de la comarca. Y hay muchísimos artesanos, músicos, artistas de todo tipo, ¿viste? Bueno, de hecho acá el mural lo hicieron 2 o 3 chicas, vinieron, mate de por medio, yo les di agua caliente, los ayudé con la pintura, así una cosa de vecinos, ni las conocía. Y se hicieron un mural precioso ahí en la garita del colectivo. Y se maneja muy así acá, ¿viste? Bueno, sí, venite, el vecino, entrá, tomate unos mates. ¿Cabañas? ¿Hace cuánto que arrancaste? Arranqué hace 8 años con hostel. En mi casa, así, la dividimos. Le pusimos esos tabiques de madera, todo eso le pusimos. Y bueno, hicimos otro bañito y bueno, era hostel. Se comunicaba una parte a la otra. Y era hostel. Entonces ahí empezamos así muy informal y pudimos... Mira, fue una experiencia alucinante porque tuvimos gente de Francia, de Alemania, de Italia, todos los viajeros así económicos se alquilaban su camita, su piecita, y con lo que juntamos de acá a pulmón hicimos la cabañita chiquitita, el monoambiente, que es lo que ahora tenemos. Ripio nuevamente. Ya me quedan 10 kilómetros para llegar a Puerto Patriada, que me dijeron que es muy muy hermoso. Hay un lago, así que bueno, vamos a seguir explorando esta zona de Lago Puelo, El Hoyo y Epuyén. Ya se estaba por hacer de noche, estaba el atardecer ahí, el sol justo escondiéndose por detrás de la montaña. Es increíble cómo se acortan los días. Rapidísimo, ya son las 6:20 y ya casi que se está yendo el sol. Es difícil, uno está acostumbrado al horario de verano,
ya se vino el invierno y tenés que aprovechar muy bien los tiempos. Miren qué lindo que está acá a la derecha. Bueno, comienza a subir el caminito. Oh, está lleno de serrucho este camino, ¿eh? Si vienen con el auto, camino de montaña. Oh. Llena de serrucho la curva. Va subiendo, se está poniendo divertido el caminito, ¿eh? No. Este camino te deja temblando las ideas, este camino. A ver, no viene nadie, yo lo paso. Lo bueno de la moto es que si vas un poco más rápido, el serrucho casi no se siente, pero tenés que ir rápido. Rápido sería 60 kilómetros, 50 más o menos. Lo que te deje, ¿no? No, pero que está muy destrozado. No, está horrible. O sea, horrible pero divertido. Mamá. Ahí va queriendo, Ahí va mejorando un poco la cosa. No, mirá lo que es esto, mirá esta vista. Todo el bosque y la montaña ahí atrás, iluminada por el sol, increíble. Estamos llegando al puerto Patriada. Ahí se ve el lago. Miren lo que es eso. No se puede navegar a motor, dice. Bueno, como en muchos lagos acá de la Patagonia. Pero parece que en este ni siquiera con nada de motor, toda vela, ¿será? Mirá la leña ahí cortada. Qué linda que está. Bueno, familia, acá en el puerto Patriada, en este hermoso lago que está totalmente planchado, voy a despedir el video. Mucha ruta metimos, descubrimos un montón de lugares. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Y si en este punto todavía no están suscritos al canal, los invito a suscribirse acá abajo en el botoncito negro y aprieten la campanita para enterarse la próxima vez que yo subo un video. Y nos vemos en las buenas rutas. Chau, chau.